Hoy vamos a hacer el mejor desodorante natural que hayas conocido en tu vida, te lo prometo. Para este desodorante vamos a utilizar estos ingredientes: bicarbonato de sodio, que combate las bacterias que causan el mal olor corporal; arcilla blanca kaolin, que ayuda a controlar la humedad y el exceso de sebo; fécula de maíz, que ayuda a mantener la piel seca preveniendo la proliferación de bacterias; manteca karité, que hidrata y nutre la piel en profundidad; aceite de coco, que combate también las bacterias causantes del mal olor y crea una barrera protectora que evita la resequedad; y aceite esencial de tea tree, que es antibacteriano y antifúngico. Vamos a mezclar primero los ingredientes secos: 15 gramos de bicarbonato de sodio, 10 gramos de arcilla blanca kaolin. La arcilla kaolin calma y suaviza la piel reduciendo las irritaciones. Y 15 gramos de maicena, fécula de maíz. Mezclamos todos los secos muy bien. Les quiero contar algo importante. Si ustedes siempre usaron desodorantes comerciales y nunca usaron un desodorante natural, tengan en cuenta que si lo empiezan a usar, en las primeras 2 semanas a un mes puede que aumentes el olor y la sudoración. ¿Por qué? Porque va a empezar un proceso de desintoxicación. Todas las toxinas y todo lo que estaba trabado por lo que sucede justamente con los desodorantes comerciales va a empezar a salir. Y luego de ese tiempo, a algunos les puede llevar un poquito más, a algunos un poquito menos, vas a ver cómo realmente funciona este desodorante, que es sumamente efectivo. Yo lo uso hace muchos años, ya lo he enseñado a hacer en el canal y muchas personas me han escrito que es su desodorante cabecera, que les va muy bien. Así que tengan confianza y denle esa oportunidad. Tengan paciencia también en ese proceso de desintoxicación. Se los súper recomiendo y espero que cuando lo hagan, lo prueben, vuelvan y me dejen en comentarios cómo les fue. Seguimos con la receta. Por otro lado, en un recipiente apto para el fuego, vamos a agregar 30 gramos de manteca de karité. Y 20 gramos de aceite de coco. El aceite de coco es antibacteriano, humectante y emoliente. Va a crear una barrera protectora en la piel. Aquí estoy calentando una ollita con agua para derretir a baño María la manteca de karité con el aceite de coco. Corto en pedacitos más pequeños la manteca de karité para que se derrita más rápido. Espero que el agua se caliente bien y antes que rompa el hervor apago el fuego y voy dejando que se derrita suavecito. Una vez que se derrite completamente lo saco y vamos a unir los otros ingredientes. Voy incorporando los secos de a poco y mezclando muy bien. Si te gustan este tipo de recetas de cosmética natural, te invito a que te suscribas a mi canal, que aprietes la campanita de notificaciones y también te invito a seguirnos en Facebook e Instagram. El aceite de tea tree ayuda mucho a contrarrestar la irritación. Le vamos a agregar 15 gotas. Me encantaría que me dejes un comentario si ya probaste mi receta de desodorante y qué te pareció. Y si no lo hiciste aún, probala. Y luego vení y comentame qué te parece. Para envasarlos vamos a utilizar 2 frascos de vidrio muy limpios. En este caso estos son de 30 centímetros cúbicos. Mientras están calientes revolvemos muy bien y envasamos.
Esta receta nos va a rendir para estos 2 frasquitos y nos va a sobrar un poquito. Es un desodorante tan noble, tan lindo y exquisito que es digno para hacer un buen regalo. Y este es el resultado que les va a quedar. Un desodorante cremoso con un aroma exquisito, súper suave, que con muy poquito podemos usar para nuestras 2 axilas. Miren, con muy poquitito. Imaginen que esta es una axila, me cubre totalmente. Es increíble, es hermosísimo. Y luego se va a absorber totalmente y no va a quedar grasitud. Les quiero mostrar algo. Ahora lo dejé en la heladera un rato para que vean un día de frío cómo puede quedar, ¿no? Va a quedar sólido, durito, pero cremoso. Entonces, ¿qué hacen para ponérselo? Pueden hacer esto, lo raspan un poquito y eso, imaginen que esto de su axila, con la temperatura del cuerpo se derrite. Es muy fácil de pasar, ¿ven? Se funde completamente.